Dan Hurd no se levantó aquella mañana en California con la esperanza de descubrir la pieza de oro más importante que jamás había tenido en sus manos. No había ninguna sensación de destino ligada a aquel día, ninguna sensación de que algo extraordinario aguardaba justo bajo la superficie. Había venido con un propósito claro y práctico: manejar una máquina, filmar, enseñar. La cámara ya estaba rodando, el equipo ya estaba en su sitio, y todo en aquel momento sugería rutina más que revelación. El banco alto se había colocado cuidadosamente con la precisión que dan los años de experiencia sobre el terreno. No se trataba de una salida espontánea ni de una cacería personal impulsada por el instinto. Era un trabajo estructurado e intencionado, construido en torno a la demostración del equipo al público que había llegado a confiar en él. Con más de 1 millón de suscriptores siguiendo su canal, cada movimiento que hacía tenía un peso instructivo. Estaba allí para mostrar, para explicar, para guiar a los demás a través del proceso, no para perseguir un descubrimiento único en la vida. Y entonces, en el tranquilo espacio entre tareas, durante una breve pausa, que podría haber pasado desapercibida, algo cambió. Cogió un detector de metales no por urgencia, sino por costumbre, con la curiosidad latente en el fondo, como siempre les ocurre a quienes se pasan la vida buscando. A unos pasos de donde había estado trabajando toda la mañana, barrió el suelo. La señal llegó casi de inmediato, nítida e innegable, cortando la rutina como un repentino cambio de ritmo. Cavó. Lo que surgió de aquel trozo de tierra no fue un fragmento más, no fue otra pequeña recompensa a la persistencia. Fue algo que le detuvo por completo: un ejemplar de cuarzo dorado incrustado en piedra blanca impactante, tanto por su tamaño como por su presencia. Por un momento, todo lo demás se desvaneció. La máquina, la demostración, incluso la estructura del propio día parecieron desvanecerse mientras levantaba la pieza hacia la cámara. Su voz llevaba una mezcla de incredulidad y emoción que no podía ensayarse. Esto no estaba planeado, esto no se esperaba, esto era real. Tenemos algo de oro. No es pequeño, tío. No es pequeño. Oh, demonios, sí. Las palabras salieron tal y como se formaron, crudas e inmediatas, el tipo de reacción que solo se produce cuando la experiencia se encuentra con algo verdaderamente raro. Tras años de búsqueda por toda Norteamérica, tras incontables horas dedicadas a leer el terreno, ajustar el equipo y enseñar a otros a hacer lo mismo, el espécimen más grande que jamás había encontrado había aparecido de la forma menos dramática posible durante un descanso. Ese momento tuvo peso no solo por el oro en sí, sino por quién es y por cómo construyó su camino. Dan Hurd no es un creador que saltó a la fama persiguiendo el espectáculo. Su canal, Dan Hurd Prospecting, no creció porque encontrara sistemáticamente más oro que nadie. Creció porque eligió enseñar, ralentizar las cosas, hacer comprensible el proceso en un espacio en el que muchos prefieren centrarse solo en los resultados. Los años que pasó en las aulas, primero como profesor de taller, luego en informática, enseñando animación digital y programación, y más tarde ayudando a los estudiantes a encontrar su camino profesional. Todo ello se traslada a su forma de comunicar en el campo. Hay paciencia en su voz, estructura en sus explicaciones y un esfuerzo constante por llevar a los espectadores más que simplemente impresionarlos. Donde muchos canales de prospección comienzan con el descubrimiento, él empieza con el razonamiento. Explica por qué el oro se asienta donde lo hace, cómo las fracturas del lecho rocoso atrapan el material más pesado, cómo el movimiento del agua interactúa con los obstáculos para crear puntos de recogida naturales. Desglosa conceptos que de otro modo podrían parecer invisibles, convirtiendo el cauce de un río en algo legible, casi como un mapa para aquellos dispuestos a aprender a verlo. Habla de las grietas perpendiculares que actúan como las rejillas de una esclusa y atrapan el oro cuando el agua fluye sobre ellas, al tiempo que señala el valor de las grietas lineales que siguen la dirección de la corriente y concentran el material más pesado a su paso. No se trata de consejos rápidos, sino de piezas de un conocimiento más amplio, construido a lo largo del tiempo y compartido abiertamente con un público que espera más honestidad que exageración. Esa honestidad se extiende a todo lo que muestra. No oculta los días lentos ni las bateas vacías.
Explica sus decisiones, explica por qué elige un lugar en lugar de otro, por qué ajusta el ángulo de una esclusa, qué sugiere la geología de una ladera sobre el movimiento del oro a lo largo de miles de años. Los errores no se eliminan, se incluyen, se examinan y se utilizan como parte de la lección. En un espacio a menudo impulsado por el descubrimiento y la emoción, ese tipo de transparencia es poco frecuente. También es la razón por la que su público confía en él. No se limitan a observar el momento del éxito, sino que aprenden el proceso que conduce a él. Aficionados buscadores de fin de semana, mineros experimentados, e incluso aquellos que simplemente disfrutan del ritmo tranquilo de la búsqueda en paisajes remotos, han encontrado el camino hacia su trabajo. No porque prometa recompensas fáciles, sino porque respeta su inteligencia y su curiosidad. Con el tiempo, a través de innumerables viajes y horas de grabación, construyó algo más que un canal. Construyó un cuerpo de conocimientos, un registro de experiencia real sobre el terreno que tiene peso precisamente porque no pretende que el trabajo sea más fácil de lo que es. Sus espectadores entienden el trabajo duro, la incertidumbre, los largos tramos en los que no pasa nada. Así que cuando pasa algo, cuando hace una pausa y dice que un hallazgo importa, escuchan. Eso es lo que hizo que el momento de California llegara como llegó. El viaje en sí no tenía nada que ver con un descubrimiento personal, sino con un objetivo concreto: filmar una demostración en una de las regiones auríferas más importantes del mundo desde el punto de vista histórico, la California Gold Country. Se encontraba allí como parte de un evento rodeado de un equipo más numeroso, documentando cómo se maneja correctamente un high bunker en condiciones reales. El escenario importaba no solo por la autenticidad, sino por el contexto. Se trataba de un terreno con historia, una tierra que había estado produciendo oro desde la fiebre del 1848 y 1849, un lugar donde la instrucción conlleva un tipo diferente de credibilidad. Una esclusa de banco alto, a veces llamada esclusa mecánica, no es una herramienta sencilla. Requiere equilibrio, comprensión del flujo del agua, ángulo y alimentación de material. La grava se introduce por la parte superior, el agua arrastra los sedimentos más ligeros y el oro, junto con otros minerales pesados, se deposita en las corrientes inferiores. Si se hace correctamente, procesa mucho más material del que podría procesar una batea. Si se hace mal, puede arrastrar el oro fino sin dejar rastro. Hurd sabía que explicar esto en teoría no era suficiente. Su audiencia necesitaba verlo en acción, entender cómo pequeños ajustes pueden cambiar los resultados por completo. Por eso eligió filmar allí, por eso el viaje importaba, y por eso el foco del día seguía siendo la enseñanza incluso cuando algo inesperado se desarrollaba a pocos pasos, porque al final eso es lo que hace que la historia resuene. El mayor hallazgo de su carrera no fue fruto de una búsqueda cuidadosamente planificada ni de un dramático momento de descubrimiento, sino que se produjo en silencio, casi accidentalmente, en medio de otra actividad. Y quizá eso es lo que más lo define, no solo el oro en sí, sino el recordatorio de que incluso para alguien que entiende el proceso tan profundamente como él, el suelo sigue teniendo el poder de sorprender. Creo que es mi pieza favorita de California hasta ahora. Bien hecho. Es impresionante, Dylan. La cordillera de Sierra Nevada, que atraviesa gran parte del norte y el centro de California, se asienta sobre uno de los sistemas auríferos más importantes de Norteamérica desde el punto de vista geológico. Los yacimientos de beta oro, encerrado en las vetas del lecho rocoso, y los yacimientos aluviales oro, que se ha desprendido de la roca y se ha concentrado en las gravas de los arroyos, siguen proporcionando oro a los buscadores que trabajan en la región en la actualidad. Una explotación en ese entorno no es solo un lugar de rodaje, es una demostración viviente de que todo lo que Hurd enseña a su audiencia se aplica realmente al suelo bajo sus pies. Ese era el propósito del viaje. El alto banquero era el tema, Hurd era el profesor. La cámara estaba en marcha, la máquina funcionaba y todo iba según lo previsto. Entonces Hurd se apartó del equipo, cogió el detector de metales que había traído y empezó a barrer el terreno cercano. El hallazgo. Mueve la bobina baja y lentamente por un trozo de tierra cercano a la zona de trabajo. No hay ninguna razón en particular para esperar nada.
La principal actividad del día era la exploración de bancos altos, no el barrido con detectores. Pero el terreno no utilizado cerca de una mina activa rara vez es algo que un prospector experimentado pase de largo sin echar al menos un vistazo, especialmente en California, donde los mismos sistemas geológicos que produjeron oro para los mineros del siglo XIX siguen activos justo debajo de la superficie. El terreno aquí tiene historia. Hurd barre la bobina en arcos estrechos y superpuestos como se enseña a trabajar a los buscadores, metódicamente cubriendo cada centímetro de una sección antes de seguir adelante sin precipitarse nunca por un terreno que pueda contener algo. Entonces llega la señal fuerte y clara, no el chirrido fino y ambiguo del hierro poco profundo, sino un tono sólido y fundamentado que indica a un oído experimentado que deje de moverse y empiece a prestar mucha atención. Hurd, para. Un detector de metales no te dice lo que está enterrado. Solo le dice que hay algo conductor ahí abajo a una profundidad determinada por el tamaño del objetivo y la sensibilidad de la máquina. Trabajar en un yacimiento minero histórico añade complejidad a cada señal. Un terreno como este contiene décadas o siglos de restos de hierro, acumulados clavos viejos, alambres, fragmentos de hardware, equipos rotos de operaciones que pueden haber cesado mucho antes de que Hurd naciera. Cada pieza de hierro produce una señal. La mayor parte de lo que se desentierra en una obra resulta ser chatarra. Con el tiempo se desarrolla el juicio aprendiendo a leer el carácter de un tono, y no solo su presencia. Una señal fuerte y estable en un terreno con auténtico potencial aurífero merece el tiempo que se tarda en abrir el agujero con cuidado, aunque las 9 señales anteriores no hayan conducido a nada. Vale, aquí hay una señal. Me gusta. Me muestra números más altos. 74,50. Los números más altos siempre son buenos. Este es diferente. Hurd confía en él. Deja el detector en el suelo, saca su herramienta de excavación y comienza a trabajar el terreno con cuidado. Excava metódicamente, localizando con precisión a medida que avanza, comprobando la señal después de cada palada, reduciendo la ubicación del objetivo con cada pasada de la bobina sobre el agujero abierto. Esta es la parte de la detección que separa a los buscadores experimentados de los principiantes. La paciencia para excavar correctamente en lugar de atacar el terreno sin más. Una excavación descuidada puede empujar el objetivo hacia un lado, dañarlo o enterrarlo a mayor profundidad y dificultar su localización. Hurd trabaja el agujero con cuidado, moviendo material en cantidades controladas y volviendo a comprobar la señal cada vez. La cámara sigue funcionando. Todo lo que sigue está documentado. En el momento en que el objetivo pasa del suelo a su mano, el detector se calla. Lo que sostiene es un espécimen de oro y cuarzo. Cuarzo blanco denso y notablemente pesado para su tamaño, con oro que lo atraviesa en hilos visibles y masas irregulares. No un brillo metálico liso y uniforme, sino los patrones orgánicos ramificados del oro que se precipitó del fluido hidrotermal en lo profundo de las fracturas de la roca y se enfrió lentamente a lo largo del tiempo geológico hasta su forma final. El oro no se ha separado de la roca huésped. Está incrustado en el cuarzo tal como creció, lo que significa que esta pieza no viajó muy lejos de donde se formó originalmente. Está cerca de la fuente. La matriz está intacta. La formación se conserva. Hurd la acerca a la cámara y la gira lentamente a la luz. El oro atrapa. Se toma un momento con él mirando lo que tiene en la mano y luego dice lo que cualquiera que esté observando ya intuye que va a ocurrir. Este es con diferencia el mayor espécimen de oro que ha encontrado nunca. No es el día más productivo en la esclusa. No es la mejor limpieza de una larga temporada. La pieza individual de oro más grande que ha recuperado personalmente en su vida de buscador, encontrado durante una breve pausa a pocos pasos del equipo que había venido a California a demostrar. Esa afirmación tiene verdadero peso cuando viene de Dan Hurd en concreto. No se trata de un prospector primerizo teniendo una tarde de suerte. Se trata de un hombre que ha explotado yacimientos de oro en todo Canadá y en varias regiones de Estados Unidos, que ha utilizado esclusas, detectores y bateas de oro en algunos de los territorios históricamente más productivos de Norteamérica
y que ha documentado ante la cámara años de hallazgos con la misma honestidad calibrada en la que confía su público. Su punto de referencia para lo que se considera significativo está muy alto. Oro Thomas, y acabo de sacar la pieza de oro más grande de mi vida. Mira esto. Sí, eso es un espécimen de oro. Eso es cuarzo lleno de oro a través de él. ¿Cuánto tiene, adivina? Voy a decir 10 onzas y media. 10 onzas y media. Podría ser más, podría ser menos, por supuesto. Es impresionante. Vamos a limpiarlo. Hagámoslo. Porque sus puntos de referencia son amplios. Cuando califica algo como el más grande con diferencia, se trata de una afirmación precisa de alguien con un largo historial personal con el que compararlo. Y el historial dice que nada se le acerca. Lo encontró durante una pausa mientras la máquina que había venido a demostrar seguía funcionando detrás de él. Merece la pena detenerse en las circunstancias específicas porque se alejan mucho de la narración esperada de un descubrimiento de oro. La historia convencional de un gran hallazgo implica a alguien que salió específicamente para encontrar algo significativo, que investigó el lugar cuidadosamente, que se adentró en terreno difícil más de lo que nadie lo había hecho antes. El hallazgo de Hertz, California, invierte todo eso. Aquel día no buscaba para sí mismo, sino para su público. La detección de metales no era el plan. Era el margen alrededor del plan, el uso productivo del tiempo de inactividad por parte de alguien que no sabe quedarse quieto cerca de terreno inexplorado. El hallazgo le llegó no porque lo persiguiera, sino porque se mantuvo en movimiento cuando podría haber descansado. ¿Por qué este hallazgo es diferente? Los especímenes de cuarzo dorado son una categoría fundamentalmente diferente de las pepitas de oro, y entender esa distinción explica por qué este hallazgo tiene la importancia que tiene. Una pepita ha viajado, se erosionó en el lecho rocoso, se movió a través de un sistema de corrientes durante años o siglos, y se desgastó en el transporte hasta convertirse en una pieza compacta de oro casi puro, separada hace mucho tiempo de la roca huésped en la que se formó. Un espécimen es lo contrario. El oro sigue encerrado en su matriz, el cuarzo intacto. La formación se conserva exactamente como creció bajo tierra. El cuarzo es el mineral junto al que cristaliza el oro con más frecuencia en los sistemas de vetas hidrotermales, razón por la cual los buscadores experimentados tratan el cuarzo como una señal direccional. Si lo encuentra en el entorno geológico adecuado, es posible que se encuentre cerca del lugar donde nació el oro y no donde acabó después de viajar río abajo. El valor de un espécimen de cuarzo dorado para un coleccionista no viene determinado únicamente por su contenido en oro. La calidad visual determina la prima. Cuánto oro es visible en la superficie, cómo se distribuye a través del cuarzo, si la matriz está intacta y sin daños. Una pieza bien formada con oro claramente visible a través de un cuarzo blanco y limpio alcanza precios significativamente superiores a su valor de fusión por parte de comerciantes de minerales y coleccionistas que quieren la formación natural como un objeto en sí mismo, no solo el metal refinado de su interior. La pieza de Hertz, según su propia descripción, era lo suficientemente grande y visualmente significativa como para erigirse en el hallazgo personal definitorio de una carrera que ya había producido más de lo que la mayoría de los aficionados dedicados verán jamás. Merece la pena comprender claramente la rareza de un hallazgo de este nivel. Un día productivo típico en un buen terreno aurífero arroja finas lascas, tal vez un recogedor o dos, piezas lo suficientemente grandes como para manipularlas con pinzas, pero que requieren una explicación antes de que un no explorador se impresione. Un buen día puede producir una pequeña pepita. Sí, ahí está el premio gordo. Tenemos oro del bueno en esa sartén. Oh, lo encontré. Encontré el premio gordo. Un ejemplar de cuarzo dorado que define una carrera recuperado personalmente del suelo que ya pisabas es un resultado de una categoría completamente diferente. La mayoría de los buscadores aficionados serios pasan toda su carrera sin encontrar una sola pieza que pueda calificarse como tal. La diferencia entre una salida sólida y un hallazgo como este no depende únicamente del esfuerzo o la técnica, sino de la naturaleza de cómo se distribuye el oro en la tierra, de forma desigual, impredecible y casi nunca concentrado, donde se esperaba que estuviera. Esa desigualdad es geológica, no personal. Los yacimientos de oro del tipo que produce grandes ejemplares
Los sistemas de vetas hidrotermales, en los que el oro y el cuarzo se forman juntos en las profundidades de la Tierra, no se extienden uniformemente por un paisaje del mismo modo que el oro aluvial se distribuye a través de un sistema fluvial. Representan acontecimientos geológicos específicos, químicas de fluidos particulares, temperaturas particulares, fracturas de rocas particulares que canalizan los materiales adecuados hacia el lugar adecuado en el momento adecuado a lo largo del tiempo geológico. Hidrotérmico significa básicamente agua caliente. Un yacimiento hidrotermal son aguas calientes que hierven desde las profundidades de la Tierra, arrastrando minerales consigo. Cuando ese sistema se erosiona y el material procedente de él llega a la superficie, o cerca de ella, la concentración de oro que contiene es local específica y a menudo de pequeña extensión geográfica. Puedes estar a 6 metros de una concentración importante y no encontrar nada. Puedes estar directamente encima de ella y no saberlo hasta que un detector te diga lo contrario. Un buscador puede trabajar en el mismo arroyo durante años, extrayendo oro pequeño y constante de un terreno bien conocido, y aún así no encontrar nunca una pieza que pueda considerarse un espécimen destacado. El oro cotidiano está ahí. Las escamas lo confirman. Pero las concentraciones más grandes, las piezas formadas muy cerca de los yacimientos de vetas originales, se distribuyen de forma diferente y se encuentran con mucha menos frecuencia. Existen como anomalías dentro de las anomalías. Encontrar una requiere no solo estar en la región y el entorno geológico adecuados, sino también estar en el lugar adecuado, el día adecuado con la herramienta adecuada en la mano. La mayoría de los buscadores nunca reúnen todas esas condiciones simultáneamente. Heard los satisfizo a todos durante un descanso. Lo que demostró. La principal enseñanza de Heard, a través de cientos de vídeos, es sencilla. El mejor hallazgo de cualquier viaje, a menudo no procede del terreno en el que piensas trabajar, sino del que simplemente te has molestado en revisar mientras estabas allí. Mantén la curiosidad por lo que te rodea y aprovecha el tiempo que tienes. No pase por terrenos sin explotar cuando lleve un detector. El ejemplar de California es la prueba más directa que ha entregado personalmente de ese principio. Encontrado en un terreno adyacente al trabajo real por un prospector que no dejó de serlo cuando el equipo principal ya estaba en marcha. El hallazgo no se debió a un mejor equipo, a un día más largo o a una estrategia de búsqueda más específica, sino a un hábito de atención que Heard ha modelado sistemáticamente a lo largo de su carrera ante las cámaras. Barrió el terreno cercano porque eso es lo que hace. Confiaba en la señal porque había desarrollado el juicio para leerla. Excavaba con cuidado porque comprendía que la matriz de un espécimen es parte de su valor, y una excavación descuidada puede destruir lo que hace que valga la pena encontrarlo. Cada paso de la recuperación reflejaba la experiencia acumulada, por lo que el momento se lee en la cámara, no como suerte, sino como el resultado natural de un prospector que nunca deja de trabajar el terreno que le rodea. Hay algo digno de mención sobre la geografía del lugar donde se produjo el hallazgo en el día. Heard no se encontraba en un lugar que hubiera identificado específicamente por el potencial de grandes especímenes y al que hubiera viajado solo con ese propósito. Se encontraba en un siniestro al que había acudido por el contenido instructivo sobre una pieza de equipo. El terreno que rodea una manifestación en una mina en funcionamiento no es el lugar más indicado para un descubrimiento personal que marque una época en su carrera. Sin embargo, fue precisamente allí donde se produjo en los márgenes de una jornada laboral, en un terreno que barrió durante una pausa que ni siquiera formaba parte del plan original. Su mayor oro no procedía de la versión más ambiciosa de un viaje de prospección, sino de lo que hacía en los 5 minutos que transcurrían entre una tarea y otra. Ese es el hilo conductor del canal de Heard más que cualquier pieza de oro. Ha documentado los viajes que no produjeron nada, los siniestros que parecían geológicamente correctos, pero que aportaron poco, los días que acabaron con unos pocos copos y un largo viaje de vuelta a casa. Su público le siguió en todo momento porque no le estaba viendo para ver un vídeo de lo más destacado, sino para comprender cómo es la auténtica prospección a lo largo de toda una carrera. Para el público de Heard,
que superaba el 1.000.000 de personas, el hallazgo de California supuso algo más que el espectáculo de una gran pieza de oro. La confirmación de que el enfoque que Hertz había estado enseñando, paciencia, trabajo metódico, rechazo a tratar el terreno cercano como si no mereciera la pena comprobarlo, produce resultados que no se pueden fabricar con prisas o persiguiendo terrenos más espectaculares. Algunos de sus vídeos más vistos documentan hallazgos impresionantes realizados por otras personas en otras operaciones con equipos y escalas a los que la mayoría de sus espectadores nunca tendrán acceso. El espécimen californiano era diferente, lo había encontrado él con su detector un día en el que se suponía que tenía que estar haciendo otra cosa. Su público le vio ganárselo en tiempo real gracias a los hábitos que el mismo hombre les había inculcado. El espécimen de California se sitúa en la cima de ese corpus de trabajo como la prueba más clara que jamás ha producido de que el método que enseña es sólido, no la máquina, no el destino. El buscador que coge el detector durante el descanso y saca el oro más grande de su vida del suelo de California.